Ya bueno, eh, primero ante todo, buenas noches, profesor. Nosotros nos vamos a presentar, somos los 5 integrantes que usted pidió para el tercer grupo, Chipana, Coropoma, López, Rubio y Villena. A continuación, yo solamente voy a presentar el índice y el resumen, va a ser algo bastante breve. Y bueno, el índice y el resumen es justamente para enmarcar el enfoque global que va a tener el proyecto, ¿no? Y el proyecto está basado justamente en el PDF en el cual usted nos ha brindado, ¿no? Luego de leer el resumen que he redactado, se le va a brindar una introducción, en la cual en la introducción pues se le va a hablar un poco acerca de básicamente el cómo llegar al método de análisis, ¿no? Entre las dos leyes de Kirchhoff. Luego en el procedimiento, básicamente ese procedimiento, cómo funciona el algoritmo, se va a determinar cómo funciona el flujo y asumir una distribución cualquiera de flujo, ¿no? Definimos los circuitos y le aplicamos a cada nodo la misma condición, ¿no? La conservación de materia. Y eso lógicamente va a conllevar, y ya lo va a explicar mi compañero, la iteración que va a tener al final de los resultados de cada esto, ¿no? de cada uno de los caudales, ¿no? Entonces, asumimos caudales cualquiera, aplicamos la ley de Darcy-Weisbach, realizamos pues, ¿no? los nuevos circuitos determinados, y obviamente a causa de ello, con ecuaciones matemáticas ya resueltas, determinamos los nuevos caudales, ¿no? Esto nos va a botar unos caudales X y Y, por decir, y en base a iteración se va a llegar al óptimo, ¿no? Entonces, en eso va a consistir el algoritmo de Hardy-Cross, que ya lo va a explicar mi compañero. Luego de eso hemos visto 3 enfoques generales, en las cuales se está directamente proporcional al caudal al 1 medio y caudal al cuadrado. Entonces, nosotros solamente vamos a ver en los circuitos simples, cerrados, la primera aplicación, ¿no? Y bueno, lo lógico, ¿no? Conclusión de recomendaciones y bibliografía, ¿no? Entonces, básicamente lo que acabo de decir es lo que está redactado acá, ¿no? El cómo a partir de n ecuaciones, ¿no? Tenemos acá vamos a basarnos iterativamente, así como está basado el algoritmo. Se va a llegar en la introducción a lo que hemos aprendido en la tercera PC, ¿no? Que es la primera y la segunda ley de Kirchhoff, ¿no? Que son la ley de nodos y la ley de Mayes, ¿no? Luego se va a aplicar paso por paso los 7 pasos, mi compañero Rubio lo va a hacer, y posteriormente pues, ¿no? la aplicación de circuitos cerrados simples, directamente proporcional al caudal, ¿no? Y finalmente las conclusiones y recomendaciones del proyecto a cargo de nuestro compañero Chipana. Bueno, eso es todo. Sigamos con el siguiente compañero. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Robert López. En el grupo 3 estamos poniendo el método de Hardy-Cross. Bueno, una introducción. Hardy-Cross nació en 1885 en Virginia de los Estados Unidos. Fue un ingeniero que creó el método que lleva su nombre, es decir, el método de Hardy-Cross, que se usa para modelar redes complejas de la distribución de caudales como son en el agua, en el aire. Este método constituye un caso particular de los procedimientos del cálculo denominados de relajamiento. Se trata de resolver un sistema de ecuaciones simultáneas partiendo de un juego de valores arbitrarios que satisfagan alguna de las ecuaciones. Se calcula luego una corrección que, aplicada a los valores asumidos originalmente, permitirá satisfacer las demás ecuaciones. La corrección introducida hará variar los valores asumidos al inicio del cálculo, lo cual supone que las primeras ecuaciones ya no serán satisfechas con los valores corregidos. Se inicia luego un segundo ciclo de cálculo con los valores corregidos, lo cual permitirá determinar un nuevo valor que se utilizará para hacer la corrección. Este método de Hardy-Cross es un método numérico, entonces, que nace de la mecánica de fluidos y tiene aplicaciones en la hidráulica, hidrodinámica y en la ventilación de minas. Entonces, he ahí la importancia de este método en la determinación de distribución de flujo.
pues la determinación de la forma que se distribuye el flujo de aire en una mina y de las pérdidas de presión que ocurren en la red son problemas de ventilación más comunes que tiene que resolver un ingeniero en la práctica. Métodos de análisis para el método de Hardy-Cross. Se suponen dos métodos de análisis. El primero de estos satisface las condiciones de la primera ley de Kirchhoff, donde la suma algebraica de los caudales de aire en cada nudo debe ser nula, es decir, la suma de alfa sub i por los q sub i, donde alfa i será más 1 si el caudal fluye hacia el nudo, e igual a menos 1 si el aire fluye desde el nudo, es decir, si el aire sale del nudo. En el segundo método, el cambio total se refiere al cambio total de la cabeza alrededor de cada circuito, que es siempre igual a 0. Es decir, se cumple la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice que en una malla cualquiera de la red, la suma algebraica de las caídas de presión que ocurren a lo largo de cada uno de los ramales que conforman la malla debe ser nula. Matemáticamente tendría esta formulación: la sumatoria de los alfa i por la variación de las presiones i sería igual a 0, donde alfa i será igual a más 1 si el aire fluye en la dirección positiva del ramal y menos 1 si lo hace en sentido contrario. A continuación veremos un procedimiento elemental para un circuito cerrado y un análisis del problema para este tipo de circuitos. Vemos que existen tres diferentes casos. En el caso 1, cuando H, que viene a ser la variación de caudal, la variación de carga del caudal es directamente proporcional a este caudal, que hace referencia a un flujo constante o resistencia eléctrica. El caso 2, en el que H es directamente proporcional al caudal elevado a la 3 medios o 1.5, que solamente ilustra un exponente fraccionario. Luego tenemos el tercer caso, que H es directamente proporcional al caudal al cuadrado. Este es un valor que se usa en circuitos de agua, es un valor aproximado. Ahora veremos un ejemplo simple mediante diagramas para tratar de entender cómo se usan estos tres diferentes casos. Vemos un diagrama en el que el ingreso es un caudal de 100. Podemos ver el ingreso un caudal de 100 y dos tuberías, una con una variable R, una constante R, y otro con un R igual a 4. Este R es una constante que depende de la longitud y del diámetro de la tubería. En este caso está en una relación de 1 a 4. Se supone un caudal 0 mediante la tubería de R1 y un caudal 100 en la tubería de R igual a 4. La salida viene a ser un caudal de 100 por la suma de ambos, y tenemos que 100 por 4 igual a 400, 0 por 1 igual a 0, 100 viene a ser el caudal, 4 viene a ser el R respectivo de esa tubería. Se hace una resta y se obtiene 400 dividido entre la suma de los dos caudales, de los dos R's, R4 y R1.
La división me da 80. Entonces, mediante esta corrección, el 80 nuevo que nos salió pasa a ser el 80 que circula. Ese 80 se suma al R1, al caudal del R1, de la tubería de R igual a 1. 0 más 80, 80, y la otra tubería se saca por diferencia, 20. Se vuelve a hacer el mismo ejercicio, la diferencia nos sale 0. Entonces damos por terminado el problema al hallar una diferencia corta. Esto es para el caso A o el caso 1, en el que el H, que viene a ser la diferencia de carga del caudal, es directamente proporcional al caudal. En estos casos similares, ingresa 100, pero en vez de dividir entre la suma de los R's de las dos distintas tuberías, se vuelve un poco más complejo y se multiplica el exponente 1.5 por el R respectivo por la raíz cuadrada del caudal. En este caso nos da 60. Igualmente, con el R igual a 1, 1.5 por 1 por la raíz de 0 nos da 0. Se suma y tenemos 60. Ese 60 pasa a dividir a 4000, obtenido de elevar 100 a la 1.5 por 4 y la otra tubería 0 al 1.5 por 1. Diferencia 4000, división 67. Este 67 se suma al caudal 0, 67. Se hace el mismo procedimiento obteniendo 4.5. Sumando al 67 del caudal de R igual a 1, 71.5. 28.5, el otro lado, mediante una diferencia, se vuelve a hacer el mismo ejercicio y se ve una variación de 4, lo cual para el problema lo ha considerado mínima y ha dado por terminado el problema. Esto es para el caso en el que H es directamente proporcional al caudal elevado a 1.5. Ahora un poco más complejo, en el que el caso C, H es directamente proporcional al caudal al cuadrado. Vemos que ingresa 100 y el procedimiento es similar al del problema anterior. 2 por R por 100 igual a 800, se resuelve igual 2 por R, 1, 0, caudal 0, la suma 800 y eso pasa a dividir al valor del caudal elevado al cuadrado por 4, 30.000, restado mediante esta expresión. 40.000 entre 800, 50. Ese 50 pasa a sumarse al caudal 1 y se vuelve a hacer el mismo procedimiento, obteniéndose 15, se suma, se corrige el valor y se vuelve a sumar 35, 1.7, se suma 66.7, 33.3 mediante una diferencia y se ve que 4.450 sale en los dos valores, obteniendo una diferencia de 0, con lo cual da por terminado el problema. Entonces a continuación veremos una forma más aplicativa y directa de encontrar estos caudales finales en cada caso, pero solo se van a cumplir cuando el caudal 2 sea el camino más largo, que en este caso es el R igual a 4, y el más corto, Q igual a 1, con el R igual a 1. Q1 y Q2 están en relación de 4 a 1.
Entonces, Q1 es igual a 4, que viene a ser el R opuesto al de ese caudal, dividido entre la suma 5 por el caudal, nos da el caudal final obtenido en el problema anterior, del caso A. Lo mismo, Q1 entre Q2 es igual a 4 elevado a la 2 tercios, que viene a ser inverso al del caso B, al exponente del caso B, que era 1.5, 3 medios. Se aplica la fracción inversa, se eleva la fracción inversa, 2 tercios. O sea, y el caudal 1 como 4 de 2 tercios, que es 2.52, entre la suma de 2.52 más 1 por 100, igual a 71.5. Y ese fue, si recordamos, el caudal obtenido en Q1 al finalizar el problema. Q1 y Q2. 4 a la 1 medio. Recordar que era en el problema anterior h directamente proporcional a caudal al cuadrado. Lo que se hace es invierte este valor, 1 medio, 4 a la 1 medio. Entonces, para hallar el caudal 1, que 4 a la 1 medio es 2, entre 2 más 1, 3. Esto da 66.7, que era el caudal final obtenido en el problema 1 del caso 3. Recordar que estos problemas son solo aplicativos cuando el circuito es simple y de tipo cerrado. Bueno, a continuación voy a explicar el procedimiento del método Hardy-Cross. Como primer paso, vamos a asumir cualquier distribución de flujo, como se muestra en la gráfica de la parte derecha, la parte inferior. Con esto quiero decir que debemos de proponer flujos en cada tramo de tubería, así como su sentido. Esto se hace para que usando el método Hardy-Cross tomemos como punto de partida esos flujos y así lo vayamos corrigiendo, pero mientras más exacto sea, se podría decir que más rápido converge y podremos resolver el problema con una menor cantidad de iteraciones. Como paso número 2 definimos los circuitos. Esto quiere decir que vamos a definir una dirección de circuito donde los flujos contrarios serán considerados negativos para cada circuito, como podemos apreciar en la tubería 5. Esta tubería pertenece al circuito 1 y al circuito 2. Esto podría traer errores al momento de considerar su respectivo signo. Como tercer paso, aplicamos la conservación de la materia en cada nodo. Esto quiere decir que verifica la primera ley de Kirchhoff para ventilación, que dice que el caudal que ingresa a un nodo es igual al caudal que sale de ese mismo nodo. Y por esto de la malla anterior obtenemos las igualdades que se muestran en la parte inferior. Bueno, como paso 4 vamos a suponer los caudales, cumpliendo la conservación de la masa. Como podemos apreciar en la tabla que indica la tubería del 1 al 9 con sus respectivos caudales, sabemos que estos caudales son asumidos y que con la experiencia podremos asumirlos mejor, al igual que sus direcciones. Bueno, como paso 5 vamos a trabajar cada circuito por separado, donde vamos a usar la ecuación de Darcy-Weisbach para calcular las pérdidas por fricción, donde sabemos que el H sub F indica la pérdida de carga debido a la fricción, que se expresa en metros. El F es el factor de fricción de Darcy, que es adimensional. L mayúscula es la longitud de la tubería, que se expresa en metros. La D mayúscula es el diámetro de la tubería, que se expresa en metros. La Q mayúscula es el caudal de flujo, que se expresa en metros cúbicos por segundo.
La A mayúscula es el área de la sección de la tubería que se expresa en metros cuadrados. G minúscula es la aceleración de la gravedad, que es igual a 9.80 aproximadamente metros por segundo al cuadrado. Bueno, como paso 6, luego de haber reemplazado los datos de cada tubería en la ecuación de Darcy, vamos a obtener los resultados de pérdida por fricción como se muestra en las tablas siguientes para cada circuito. Luego de esto vamos a calcular la sumatoria de las pérdidas por fricción para cada circuito, como se muestra en la parte inferior, para el circuito 1 y para el circuito 2. Bueno, como paso 7 calcularemos la corrección para cada circuito. La corrección es el valor que se le va a sumar a los valores de los flujos que hemos asumido inicialmente y se expresa con la siguiente fórmula. Corrección es igual a división entre el negativo de la sumatoria de las pérdidas por fricción y la sumatoria de la diferencial de la pérdida por fricción entre la diferencial del caudal. Sabemos por el paso número 6 el numerador, que es la sumatoria de la pérdida por fricción, pero no conocemos el denominador, pero lo podemos calcular con la siguiente fórmula, que viene a ser la diferencial de la pérdida por fricción entre la diferencial del caudal, que es igual a F por 16 por la longitud de la tubería por el caudal, entre la aceleración de la gravedad por pi al cuadrado por el diámetro elevado a la 5. Esto vamos a utilizar para cada tubería, para cada circuito. Luego calculamos la sumatoria de estas como se puede apreciar en la parte inferior para cada tubería. Y así vamos a reemplazar los resultados obtenidos en estos últimos dos pasos para calcular la corrección para cada circuito. Por lo tanto, tenemos para el circuito número 1 la corrección es igual a menos 0.01 y la corrección para el circuito número 2 es igual a menos 0.03. Entonces vamos a ver que para caudales del circuito número 1 le sumamos la corrección que es igual al valor de menos 0.01 y para el circuito número 2 le sumamos el valor de menos 0.03, dando así los nuevos caudales como se puede apreciar en las tablas inferiores para cada circuito. Bueno, esto sería todo de este método Hardy-Cross, ya que es un proceso iterativo. Ahora solo quedaría repetir este procedimiento con los nuevos caudales hasta que la diferencia sea cercana a 0. Bien, continuando con la exposición, hablaré sobre las conclusiones y recomendaciones sobre el método de Hardy-Cross para el balance de cargas. El método de Hardy-Cross es un método numérico que nace de la mecánica de fluidos y tiene actualmente aplicación a la hidráulica, la hidrodinámica y la ventilación de minas. El método de Hardy-Cross es un caso particular de los procedimientos de cálculo denominados de relajamiento, donde se va a resolver un sistema de ecuaciones simultáneas partiendo de un juego de valores arbitrarios que satisfagan algunas de esas ecuaciones. Es recomendable iniciar los cálculos asumiendo los caudales que fluyen a través de cada uno de los ramales, los mismos que deberán satisfacer las ecuaciones de equilibrio de caudales y de presiones en cada uno de los nudos. Debemos considerar que en una red la pérdida de carga dependerá de la distribución del flujo en el sistema. Como se trata de un método que supone una aproximación gradual a los valores reales, se puede asumir cualquier valor inicial para los caudales, incluso 0, excepto para aquellos ramales que ya tienen un caudal fijo, para los cuales será necesario fijar el caudal real. Con cada iteración que hacemos en el método de Hardy-Cross, buscamos la convergencia de los valores asumidos al inicio, reduciendo así
la corrección hasta hacerse despreciable. Finalmente, aquí tenemos la bibliografía que utilizó el grupo para poder realizar los cálculos y la explicación del método de Hardy-Cross para el balance de cargas.